Dijiste que está empezando a cambiar. Yo diría que ha cambiado por completo. Así que, si hay, por desgracia, un pequeño lado positivo, es que el mundo ha despertado ante la hipocresía, la indulgencia que nosotros, que habíamos sido colonizados antes, habíamos concedido a Occidente. Esa sensación de, vale, estamos en una nueva era, poscolonial, todos trabajamos juntos, entendemos vuestra agenda liberal, vais a colaborar con nosotros. Ah, sí. Fuisteis a la guerra aquí y allá, pero nos dijisteis que se trataba de difundir la democracia, la libertad y demás. Ah, sí, lo creímos. Creo que ahora está claro. Y como si hay algo positivo en todo esto, es que el mundo ha despertado. Hola a todos, soy Pascal Lotaz de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Chandran Nair, un empresario y académico malasio. Es el fundador del Global Institute for Tomorrow, un grupo de expertos independiente con sede en Hong Kong y Kuala Lumpur. Chandran, bienvenido al canal. Gracias, Pascal. Es un placer estar contigo. Encantado de tenerte aquí, porque estás en varias de mis listas de correo, o tu análisis me llega por varios canales. Pensé que podríamos empezar hablando un poco de cómo abordas la geopolítica, porque en realidad trabajas con ella, ¿verdad? A nivel profesional, también tienes una empresa de consultoría y trabajas con clientes que dependen de comprender lo que realmente está ocurriendo y que no están tan interesados en el enfoque de los medios generalistas, que, especialmente en Occidente en este momento, está en un nivel de locura. Entonces, ¿podrías darnos una idea general de cómo abordas la geopolítica? Mi interés por la geopolítica, como tú lo llamas, está enmarcado desde la perspectiva de la equidad y el desarrollo. Mi comprensión, para simplificarlo, es que la geopolítica actual está moldeada por los imperios del pasado, las potencias imperialistas de antaño y las potencias hegemónicas de hoy, como Estados Unidos y otras, que intentan aferrarse a sus privilegios, acumulados esencialmente a lo largo de los últimos 500 años de colonización europea. Es decir, debemos recordar que Europa colonizó en gran medida América del Norte, que se convirtió en Estados Unidos y Canadá, y luego están Australia, Nueva Zelanda y así sucesivamente. Y la geopolítica actual, como podemos ver, es, dicho de forma tosca, una tensión entre una pequeña parte del mundo llamada el llamado Occidente. No es un término que yo haya acuñado. Lo acuñaron los medios occidentales, ya sabes, cada vez que quieren decir, oh, Dios mío, tenemos que tener cuidado con esos otros. Pero esos otros son en realidad el 85% del mundo. Así que ahora mismo tenemos una tensión entre los imperios coloniales hegemónicos del pasado que intentan conservar su poder. Así es como lo veo. Lo que me interesa es cómo esas tensiones geopolíticas, lo que yo describo como el deseo de conservar el poder antiguo, están afectando y generando guerras, desestabilizando muchos países e impidiéndoles prosperar. Los aranceles son un tipo de guerra, casi la última defensa de los estadounidenses para, en esencia, desestabilizar el mundo y conservar lo que creen que es su derecho. América primero. Así es como lo veo. Por lo tanto, me interesa más cómo se desarrollará Indonesia, con una población de 280 millones, que quizá alcance los 350 millones en los próximos 50 años. ¿Y cómo va a obstaculizar ese desarrollo la geopolítica que he descrito? Lo que necesitamos es una geopolítica que no lo impida. ¿Cómo afrontará la India, con la población más grande del mundo, en un territorio que tiene un tercio del tamaño de China y enfrentándose al cambio climático y amenazas existenciales, este futuro? Si ahora Estados Unidos dice, bueno, no sois los buenos, o Europa dice, estáis comprando energía rusa, por tanto, tenemos que haceros esto. ¿Cómo funciona eso? ¿Y cómo se desarrollará África, con la mayor cantidad de tierras cultivables del mundo, y se convertirá en una despensa alimentaria,
primero para sí misma, y se librará de las cadenas de las instituciones coloniales y demás que aún imponen tanto a las naciones africanas y a su desarrollo. Y por último, me interesa la geopolítica desde el libro, desde el punto de vista de descolonizar las mentes de quienes fueron colonizados. He escrito un libro sobre esto, sobre la descolonización de las mentes de las élites en nuestra parte del mundo, que están totalmente confundidas porque se les ha enseñado a creer que existe un orden mundial y que ese orden mundial es simplemente de base occidental. Creo que están desfasadas. No decimos que debamos sustituir o desplazar a Occidente, sino más bien crear un orden geopolítico en el que haya equidad, donde el 15% del mundo no dicte al otro 85%, que por cierto tampoco es perfecto. ¿Cómo debe ser el mundo? Este es un marco muy bueno y útil. También es interesante que digas que la geopolítica es básicamente lo que hace Occidente para impedir el desarrollo de otros y cómo navegar en eso. Sabes, Richard Sakwa, el profesor Sakwa, no utiliza el término Occidente colectivo, pero sí emplea Occidente político para describir al grupo de países que han estado colaborando en general, al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría incluso antes. Y esos, por supuesto, son todos antiguos poderes coloniales, la mayoría de una forma u otra, primaria o secundaria. Suiza, una empresa colonial terciaria. Pero ¿cómo ves que evoluciona esto ahora? Porque la geopolítica también podría entenderse como la forma en que el planeta, la política mundial, se mueve. Y hemos visto cambios bastante fundamentales en la manera en que el sur global es ahora capaz de decir, no chicos, simplemente no. Sí, entonces, lo que está ocurriendo, y si observas en particular el ascenso de la actual administración estadounidense, no me gusta mencionar al líder de esa administración, porque eso solo da más visibilidad a su nombre. Pero hay que entender que la naturaleza casi de derechas, me atrevería a decir, casi fascista, de la actual administración estadounidense, no llegó al poder mediante un golpe militar. Estas personas llegaron al poder porque un gran número de estadounidenses los puso allí. Se sienten envalentonados porque tienen una gran cantidad de poder. Pero lo interesante, y tú, como europeo residente en Japón, lo entenderás, es cómo está cambiando ahora el equilibrio en la naturaleza de la lealtad europea hacia los estadounidenses, ¿verdad? Así que, para gran parte del mundo, el resto del mundo, creo que puedo hablar desde el punto de vista de Asia. Todos fuimos colonizados. El 95% de Asia fue colonizado, excepto quizá Tailandia, ¿verdad? De una forma u otra. Y Bután. Así que lo entendemos. Muchos de nosotros seguimos siendo sumisos, la mayoría, porque la captura de la mente es profunda después de 4 siglos. Pero empezamos a comprender que Europa se dio cuenta de que el imperio había terminado, y Europa empezó a ver que necesitaba ser un actor. Creo que se equivocó al unirse simplemente a los estadounidenses para ir contra China. Pero ese movimiento contra China tenía que ver realmente con el miedo económico, por primera vez en 400 años. Una civilización no caucásica miró hacia Occidente y dijo, «Hola, estoy aquí». Y entonces utilizaron lo que yo considero xenofobia, racismo y demás. Y seamos sinceros, la colonización también tenía que ver con la raza. Describo esto en mi libro sobre el desmantelamiento del privilegio blanco global. Se trata del poder económico. Quiero decir, eso fue también lo que ocurrió con el apartheid en Sudáfrica. Así que pensamos que los europeos lo entendían, pero en cuanto encontraron un aliado en el miembro más importante de ese grupo de colonias europeas, los Estados Unidos, que se volvieron tan poderosos, tanto económica como militarmente, dijeron, estos son los enemigos, aún podemos conservar nuestro poder. Y siguieron a los estadounidenses.
Ya se trate de guerras en Oriente Medio o de sanciones contra este país, todos se aferran entre sí. Así que si miras al resto del mundo, ya sea África o América Latina, dice, oye, ¿puedo decirlo? Estas naciones blancas siempre se unen. ¿Qué las une? Es algo tribal. ¿Y cuál es la tribu? Ya sabes, ¿cuál es el vínculo? Es la colonización. Somos superiores, controlamos los recursos del mundo. De eso hablé, de lo que trata la colonización. Y por tanto, no pueden permitir que ese privilegio se erosione de ninguna manera. Está profundamente arraigado en la psique. Y luego hay otras razones que les permiten justificarlo moralmente. Ya sabes, los paganos, los pueblos primitivos. Necesitamos llevarles la religión y la civilización. Así que Europa, en mi opinión, ya sabes, mucha gente aquí cree que Europa, con sus largas tradiciones civilizacionales y todo eso, se transformaría. Pero no fue así. Y terminaré diciendo que solo hay que mirar cómo los líderes europeos actuales, incluido el líder de la OTAN, que llama al presidente de Estados Unidos papá delante de una audiencia global, lo veneran. Y recientemente, cuando el actual presidente de Estados Unidos va a Gaza y habla de paz, de lo cual podemos hablar más tarde, se ve al primer ministro del Reino Unido a su lado, con timidez, e incluso en un momento es objeto de burla por parte del presidente, para luego avanzar como un niño pequeño. Así que se ve un nuevo orden imperial, en el que Estados Unidos dicta esencialmente a Europa, una Europa que debería saber más y no estar rearmándose como lo está haciendo. Quiero decir, hace 10 años, si me hubieras dicho que la Unión Europea abandonaría su proyecto, que trataba por completo de la paz, y se rearmaría, no lo habría creído. Y que los europeos realmente querrían que los alemanes se armaran de esa manera, y que los propios alemanes se rearmarían, se sentirían orgullosos de ello y tendrían un líder tan decidido a decir, somos una potencia militar, vamos a hacer todo esto, habríamos pensado que no, que eso no iba a suceder. Y cuando hablo de esto con mis amigos alemanes, rechazo ese cambio. Ellos también creen que deberíamos convertirnos en una potencia militar. Hace 10 años, ninguno de ellos habría suscrito esto. Así que creo que este es un momento importante para debatir cómo Europa se ha convertido completamente en un satélite, una especie de coalición de naciones, de la arrogancia y las ambiciones militares de Estados Unidos. Me alegra mucho que lo expreses en términos tan claros. Así es exactamente como lo veo yo también. Parte del trabajo consiste en explicar cómo ocurrió eso, cómo se produjo esta vasallización y subordinación total, no solo de las instituciones, sino también de amplias partes de la mente. Es irónico, porque eso fue precisamente lo que los europeos hicieron con el mundo que colonizaron, y ahora están siendo contracolonizados y utilizados como herramienta. Ya podemos ver cómo Ucrania se ha convertido en la punta de lanza de esta parte colonizada de Europa, ¿verdad? Y solo una cosa, me pregunto, ya que conoces a estas personas desde hace tiempo, ¿por qué has interactuado con ellas en el Club de Roma y en el Foro Económico Mundial? Quizás, primero, uno tiene que entender el concepto de colonización. Los europeos malinterpretan el colonialismo de una manera realmente extraña. Para la mayoría de los europeos, el colonialismo es algo parecido al feudalismo. Todos sabemos que existió, sabemos que fue malo, pero pensamos que terminó hace millones de años. Se percibe como parte de un pasado lejano. Entonces, ¿por qué una persona razonable en la Europa y Norteamérica actuales, ilustradas, progresistas e inclusivas, donde conviven culturas negras, blancas, asiáticas y mestizas, describiría eso como colonial? ¿Podrías aclararnos un poco eso? Bueno, es un término sencillo antes de que se convierta en negación. Muy pocos de nosotros queremos aceptar nuestro pasado, especialmente cuando está manchado por la colonización, los crímenes, el genocidio, la explotación. No queremos hacerlo, y luego decimos, pero eso fue en el pasado. Y está bien, si después podemos decir, no más.
Sabes, hasta hace aproximadamente 1 año y medio solía ir mucho a Europa. Tengo muchos amigos europeos, amigos de todo el mundo. Siempre he respetado mucho a Alemania, porque pensaba que los alemanes estaban enseñando al mundo que si cometes un crimen, te levantas y dices, hicimos esto y lo lamentamos. Y creo que los alemanes lo hicieron de manera ejemplar con respecto al Holocausto. Sí, pero han abandonado todo eso ahora cuando se trata de Gaza. Creo que hay algo profundo en la psique europea que tiene un elemento performativo. Decir, sí, hicimos algunas cosas, pero fue hace tanto tiempo, ya está todo hecho. Pero en realidad estaba bien decir eso porque se sentían cómodos sabiendo que aún controlan el mundo, ¿verdad? Todavía controlan África. Quiero decir, quienes estén interesados pueden ir y ver cómo funcionan incluso las monedas africanas y todo eso. Y luego empiezan a decir que China es la nueva amenaza. Quienes realmente saben pueden investigar todo esto. Lo hacen especialmente en África francófona. La presencia francesa, en términos de supervisión e incluso de política monetaria, sigue siendo francesa. Así que lo hacen. Y luego está la colonización blanda, que es lo que ocurre en mi parte del mundo, y así sucesivamente. Sigue tratándose, ya sabes, de que si eres un imperio británico, es el sistema educativo anglosajón, los sistemas financieros, todo eso. Hablo de ello en mi libro, en términos de desmantelar el privilegio blanco global, porque está esencialmente tejido en todo el entramado de la era poscolonial. Son todas las instituciones del mundo, la arquitectura financiera, la educación, e incluso hasta el hecho de que a menudo se hable en inglés, etc. Así que los europeos y los llamados estadounidenses liberales estaban muy contentos de decir que todo eso pertenece al pasado. Y todos queríamos creerlo. Por supuesto, todos queremos creerlo. Queremos decir, vale, eso fue en el pasado. Sigamos adelante. Y creo que el despertar, al menos para personas como yo, desde hace mucho tiempo, ha sido darnos cuenta de que es algo superficial. Por eso escribí el libro, ¿verdad? Superficial. Pero te diré algo. Lo que Gaza ha hecho es despojar de cualquier sentido la idea de que otros en el mundo pudieran decir, en realidad decían lo que querían decir, que estaban construyendo un nuevo orden liberal. Lo que Gaza ha hecho es exponer la ilusión de que se había producido una transformación real, especialmente en Occidente, de que estaba preparado para decir, nos asociaremos con el resto del mundo. Puede que tengamos ciertas diferencias. Lo que Gaza ha mostrado, por desgracia, es que pensabais que habíamos cambiado, pero no es así. Seguimos siendo los mismos, porque seguimos sintiendo la necesidad de proteger los derechos de una pequeña minoría llamada occidentales, que en su día colonizó muchas partes del mundo. Si las tropas ya no estaban sobre el terreno, al menos teníamos la estructura para hacerlo. Y en Gaza vimos el lado más brutal de lo que fue, esencialmente la última resistencia de una comunidad de colonos blancos diciendo, no vamos a renunciar de ninguna manera a nuestros derechos sobre una tierra que ha sido colonizada y que es nuestra. Y contó con apoyo. La ideología de la supremacía blanca resurgió de las formas más brutales y, en esencia, se manifestó en un genocidio. El mundo ha despertado. Hasta hace unos meses, la mayoría de las naciones europeas ni siquiera se atrevían a decir que esto es un genocidio, ¿verdad? Incluso hoy, los estadounidenses, los franceses y los británicos no han dicho que sea un genocidio. Así que creo que este es el proceso de análisis que ha tenido lugar y el resto del mundo ha despertado ante ello. La pregunta para Europa y Estados Unidos, cuando todo esto se calme y no se puede borrar el genocidio a pesar de todo el alboroto sobre la paz, es la siguiente. Por supuesto, la matanza, con suerte, ha terminado, pero eso fue un genocidio. La cuestión es si quienes cometieron este crimen serán llevados a juicio, como en Nuremberg. ¿Y si el mundo será testigo de una verdadera rendición de cuentas? Si no ocurre, y es probable que no ocurra, entonces el mundo dirá, de acuerdo, esto lo cambió todo.
mostrará que no existe capacidad dentro de las instituciones globales para exigir responsabilidades a Occidente, para sentarlo en el banquillo y decirle, debes pagar por estos crímenes. Y es lo mismo de siempre. Ya sabes, si ganas, escribes las reglas. Y si no ganas, simplemente no las escribes. Así que ya sabes, Alemania pagó un alto precio porque perdió. Pero el ganador fue Occidente. Y en este caso, si en Gaza se ha cometido un crimen de guerra, un genocidio, ¿quiénes son los ganadores aquí? Los pacificadores son, al parecer, las mismas personas que cometieron el genocidio. Así que no van a llevar sus propias instituciones ante los tribunales, llámalo La Haya, etc. Esta es la completa convulsión, una crisis de conciencia que creo que está dividiendo a muchos en Occidente. Y creo que es algo sobre lo que he escrito, que la gente en Europa y en Estados Unidos no podrá superar esto en los próximos 20 o 30 años. Si hoy tienes 30 años, seas europeo o estadounidense, y no has alzado la voz contra el genocidio, tus hijos te preguntarán dentro de 20 años, oye, mamá, papá, ¿qué hicisteis vosotros? Porque esto pasará a la historia como el genocidio del siglo XXI. Eso no significa que no haya otras cosas terribles ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Pero no es una excusa. Este es el último intento de una comunidad de colonos blancos que dice, somos los número uno y haremos todo lo posible por mantener nuestro poder. En cierto modo, también es un momento de gran claridad, ¿no? Sobre la trayectoria de las cosas. Porque si lo piensas, el genocidio de los nativos norteamericanos básicamente se menciona como si fuera una gripe, ¿verdad? Ya sabes, algo desafortunado, pero que ocurrió. Los otros genocidios, por ejemplo, en el continente australiano, ya no forman realmente parte de la conciencia global. Ahora son parte del pie de página, el pie de página del correo electrónico en ciertos correos universitarios. Es como, reconozco las tierras tribales, bla bla bla, lo cual, para mí, es la última y definitiva etapa del genocidio, cuando uno se limpia de la culpa del pasado. Pero al avanzar, tuvimos la Guerra Fría, durante la cual buena parte del mundo que se iba descolonizando lentamente ya decía, no queremos formar parte de esto. Tuvimos nuestro propio movimiento de países no alineados, y tuvo sus altibajos. Luego se avanza hacia el momento unipolar, durante el cual realmente existía esa sensación de impunidad en el lado occidental, que llevó al bombardeo de Serbia, la invasión de Irak, el bombardeo y desmantelamiento de Libia, de Siria, es decir, de todo Oriente Próximo. Pero siempre existía ese velo de humanitarismo sobre todo ello, incluyendo cosas como la responsabilidad de proteger, ya sabes, la capacidad, el poder de enmarcar el discurso global en una narrativa muy centrada en Occidente y en su propio interés. Y eso, para mí, parece haberse desvanecido definitivamente con Gaza, con el genocidio. ¿Cómo ves esta progresión de crímenes contra la humanidad y el hecho de que cada vez resulta más difícil ocultarlos? Sí, quiero decir, ya sabes, uno tiene que, porque estamos hablando de este momento y del crimen, de situarlo en Gaza y ponerlo en contexto. Ya sabes, para tus espectadores, solo quiero dejarlo claro, no estoy diciendo que no hayan ocurrido otras cosas terribles en otras sociedades. Pero he dicho, y también está en el libro, que en términos de duración, escala e intensidad de la violencia, nada se compara con la magnitud de las conquistas dirigidas por europeos en todo el mundo, remontándonos a América Latina, desde los incas hasta, como dijiste, los nativos americanos, y así sucesivamente. Nada se compara. Y lo vemos de nuevo en la Segunda Guerra Mundial y todo eso, las guerras en Vietnam. Ningún país del mundo ha hecho esto a tal escala. Los últimos 70 años han estado liderados por Estados Unidos, con el apoyo de los europeos. Hemos visto eso desde Hiroshima y Nagasaki, crímenes de guerra, según cualquier criterio. Todo, como dijiste, reducido ahora a simples notas a pie de página, como si aquellas hubieran sido malas personas. Así que,
En tu punto, creo que esta negación existe porque lo llaman historia, ya que nuestra historia aún no se ha escrito. Yo lo llamo, ya sabes, está nuestra historia, y está su historia, su versión, no la mía. Creo que su se refiere a la historia del hombre blanco. Sí, podríamos llamarla su historia también, para ser neutrales en cuanto al género, pero sigue sin ser nuestra historia. Si te fijas, hay muy pocos libros escritos por las víctimas de 400 años de colonización que describan todo esto. Hay algunos que la gente podría conocer, y aún así, la Margaret Silknitworth en Empress Force está unity. Lo que está ocurriendo ahora es que la gente de esta parte del mundo, África y otros lugares, está escribiendo sus propios libros, pero no llegan a las listas de los más vendidos porque al New York Times no le interesa eso. De vez en cuando publican algunas cosas. Lo que ha pasado es que los acontecimientos en Gaza y lo que ha ocurrido con China, el conflicto, las tensiones, han abierto realmente los ojos del mundo al hecho de que, Dios mío, estos tipos no han cambiado. Y lo digo en términos sencillos. Así que, para responder a tu pregunta, pertenezco a algunas organizaciones internacionales. Y sí, puedes imaginarte que estas organizaciones suelen estar dominadas por europeos y estadounidenses, lo cual vuelve a decirte algo, el 15% del mundo, y aún así dominan el discurso. También dominan las narrativas, porque se supone que gente como nosotros debe ser servil. Y ahora estamos hablando de organizaciones como el Foro Económico Mundial, ¿verdad? Todos ellos, ¿verdad?, están dominados. Así que, cuando aparece Gaza, hay unas pocas personas como yo, y hay que entender que muchas élites asiáticas y africanas todavía no tienen la confianza para hablar de estas cosas. Son serviles. Las élites asiáticas, especialmente los líderes empresariales y similares, son muy serviles. Pueden ser extremadamente ricos, pero pueden ser castigados si van en contra de la narrativa. He dicho que muchas élites asiáticas, políticas, académicas y empresariales, son esencialmente serviles y buscan la asociación y los privilegios que conllevan esas asociaciones con las instituciones occidentales. Ya sabes, te gradúas en Harvard. No vas a llamarlo la sociedad de la Tierra plana. No vas a hacer esto porque lo disfrutas, y es algo subconsciente para algunos, consciente para otros. Es un movimiento calculado, porque saben que de otro modo serán castigados. Pero para muchos está profundamente arraigado. Lo que muchos occidentales no entienden es cómo funciona realmente esa sumisión. Es una colonización completa de la mente, y lo describo en mi libro. Entonces, lo que ocurre es que las élites occidentales piensan, bueno, todos nos apoyan. Volviendo a las asociaciones al OTCRO sobre Gaza, por ejemplo, fui uno de los pocos asiáticos dispuestos a alzar la voz. Conozco a asiáticos de élite, comentaristas, que no escribirán sobre esto porque sus sueldos, sus conferencias y demás, los sueldos más altos, están ligados a occidentales. Nadie quiere oírte hablar de esto en una conferencia financiera. Yo sí, y he escrito sobre ello. Pero esto ha generado un gran malestar en las asociaciones a las que pertenezco, donde europeos y estadounidenses se han mantenido invariablemente en silencio. Sí, las élites, las personalidades conocidas, no voy a nombrarlas, están o bien asustadas o tienen ese miedo, y de algún modo apoyan la idea de que el genocidio de Gaza no es un genocidio por esto, esto, esto y esto. Y luego llega esa famosa pregunta, ¿apoyas Hamás? Ya sabes, la pregunta que pretende acabar con toda discusión, ¿verdad? Así que están completamente divididos y no saben qué hacer. So they are completely conflicted and don't know. So to your point, I was just this week in an exchange. Así que, respecto a tu punto, justo esta semana estuve en un intercambio en grupo y dije lo mismo que tú. El conflicto de Gaza no es algo sobre lo que sienta la necesidad de seguir una narrativa, una que a los europeos les da tanto miedo, que en cuanto criticas a Israel, a los sionistas y a la base evangélica de Estados Unidos que cree en el regreso de Jesús y todo ese tipo de cosas, te etiquetan de antisemita. Les recuerdo que vengo de Asia. Mis padres nacieron bajo el dominio colonial británico.
Las privaciones del régimen colonial los llevaron a distintas partes del mundo. No digo que la India fuera perfecta, pero la India no decayó, y hay muchos libros escritos sobre esto ahora, de la manera en que la colonización básicamente saqueó la nación. Así que soy asiático. Hasta donde sé, mi historia, nuestra historia, no su historia, los asiáticos no mataron a 6 millones de judíos. Los europeos sí. Así que no me llames antisemita. Me resbala completamente. No puedes intimidarme con ese tópico, pero los europeos han sido todos intimidados con esto. En el momento en que le dices a un europeo o a un estadounidense, eres antisemita, todos se esconden. No puedes hacerme eso a mí. Y luego señalé que el Holocausto fue uno de los peores crímenes, pero es uno de varios cometidos a lo largo de 300 o 400 años en todo el mundo. A los nativos americanos se les descartó como gripe. Muy poca gente sabe cuántos nativos americanos fueron asesinados. Es muy interesante. No se conocen esas cifras. Hay que investigarlas. Pero si hablas del número de personas asesinadas en China en un momento determinado, pueden decirte con precisión de 2 decimales cuántas fueron. O si quieres hablar de Ruanda o de algo que ocurrió hace 200 años en la India, tienen todas las cifras. Pero cuando hablas del genocidio en Norteamérica o en Australia, no hay cifras, no se hace nada. Así que mencioné que por muy terrible que sea el Holocausto, fue solo uno de una serie de crímenes a gran escala cometidos por europeos contra otros, o contra minorías que amenazaban lo que intentaban hacer, ya fuera dominar recursos o economías. Y eso provocó bastante alboroto en la conversación que estaba teniendo con la gente. Sabes, estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahora te voy a preguntar, ¿qué significa esto para los desarrollos actuales en el sur global, especialmente en Asia? Pero antes de eso, solo una cosa. Para mí es incluso peor, en cierto sentido, porque lo que hizo esa mentalidad colonial y colonizadora tradicional de Occidente fue tomar el peso del abominable holocausto contra los judíos de Europa, darle la vuelta como en un movimiento de judo y usarlo para justificar el siguiente. Ese es ahora el único punto de integración en torno al cual se agrupan todos los partidarios del genocidio en Gaza, diciendo, mira, esos morenos de Oriente Medio, de Asia Occidental, a los que les robaron su tierra y los han oprimido durante 100 años, esos son los nazis. Y nosotros somos antinazis, por tanto, estamos en su contra. Es algo muy, muy enfermizo. Es un giro realmente enfermizo, pero mantiene limpio el espacio mental de la parte del planeta que cometió el genocidio. No solo limpio, sino que en realidad lo convierte en una virtud. Y creo que esto se está volviendo cada vez más evidente para los observadores, ¿verdad? Ahora dicen, mira, hemos experimentado este tipo de brutalidad y crueldad, la parte del mundo que sobrevivió al colonialismo, porque también existe la parte que no lo hizo. De nuevo, América del Norte, América del Sur y Australia tendrían un aspecto físico diferente. Quiero decir, los rasgos de las personas serían distintos hoy en día, físicamente distintos, del mismo modo que tú y yo somos físicamente diferentes, si no hubiera sido por el genocidio exitoso contra ellos. Ahora, los que sobrevivieron lo saben. Pero está cambiando eso, porque dices que la mente sigue, en gran medida, colonizada en el sur global. ¿En qué punto se encuentra eso hoy? Así que creo que, como dijiste, está empezando a cambiar. Incluso me atrevería a decir que ha cambiado por completo. Si hay, por desgracia, algo positivo en todo esto, es que el mundo ha despertado ante la hipocresía. La indulgencia que nosotros, los que habíamos sido colonizados antes, habíamos concedido a Occidente, pensando, vale, estamos en una nueva era, postcolonial, todos trabajamos juntos, entendemos vuestra agenda liberal, vais a colaborar con nosotros. Sí, fuisteis a la guerra aquí y allá, pero nos dijisteis que se trataba de difundir la democracia, la libertad y demás. Sí, lo creímos. Creo que ahora está claro,
Y como dije, si hay algo positivo en esto, es que el mundo ha despertado. If there is a silver lining in this, it is that the world has woken up. I, for one, am very glad that Por mi parte, me alegra mucho que eso haya sido, si puedo llamarlo así, sí, una de las cosas positivas, si es que se puede usar esa palabra, que han surgido de todo esto. I like Donald Trump. A menudo digo en tono irónico que me gusta Donald Trump. Es la primera vez que lo menciono, el presidente de los Estados Unidos, porque nos ha hecho un favor al decir, soy un supremacista blanco. My country Mi país está esencialmente dominado por una ideología supremacista blanca, demócratas y republicanos. Estamos unidos cuando se trata de oponernos al mundo. Cualquiera que se levante, ya sean chinos, palestinos o venezolanos, nosotros mandamos. Y ahora también tenemos a los europeos de nuestro lado y los hemos dominado. Así que el resto del mundo dice, vale, muy claro. Y eso es lo bueno que ha hecho. And that's the good thing he has done. He's taken the mask off, the sort of facade of liberalism. Se ha quitado la máscara, esa especie de fachada del liberalismo, que se volvió tan sofisticada, se convirtió en una industria con todas esas agradables instituciones y agencias que salían a ayudar a los pobres asiáticos y africanos. En relación con lo que dices, ya sabes, lo del complejo de salvadores tipo Tarzán y Jane. Iremos a África, hablaremos con los simios, porque han estado allí desde el principio de los tiempos, desde que aparecieron los seres humanos en el continente. Pero nosotros, Tarzán y Jane, sabemos cómo hablar con los simios, y vendremos a salvaros. Y esa mentalidad, bueno, muchos asiáticos la creyeron, porque crecimos viendo a Tarzán y Jane, crecimos viendo, ¿qué era? A John Washington y Sitting Bull. Crecimos con todas esas cosas. Lo bueno de esta época es que el mundo ha dicho, se acabó. Ahora lo entendemos. The good thing about this time is the world has said no more. We understand now. And that has been Y ese ha sido el único brote verde que ha surgido de la brutalidad de lo que hemos visto en Gaza, pero también de lo que hemos visto con la constante guerra de desgaste contra cualquier nación dispuesta a decir, tenemos una visión diferente de cómo debería ser el mundo y de nuestro propio desarrollo. En este momento, en los últimos 10 años, la única nación que ha sido capaz de mantenerse firme es China, y sé que tú también hablas mucho sobre China. Así que creo que este ha sido el resultado, y el mundo ha cambiado. Para quienes estén interesados, mi buen amigo Pankaj Mishra ha escrito un buen libro titulado El mundo después de Gaza. Yo he escrito un par de artículos, pero hay muchos otros. Muy pocos intelectuales occidentales han estado dispuestos, salvo personas como Jeffrey Sachs y otros que han hablado abiertamente sobre esto. El intelectual público occidental ha desaparecido. Quiero decir, siguen ahí. Simplemente no están en las ondas, ¿verdad? Están en este tipo de podcasts, porque este es el espacio al que puedes acudir. No man go Hattery. Quien his adsis la voz han sido prácticamente marginados. No man hitas from TBC, no man king, porque Sabes, lo fascinante de la época que estamos viviendo es que el liberalismo de esta sociedad supuestamente liberal es tan autocrático que incluso consigue deshacerse de las personas que antes estaban en lo más alto. Perdona, como transición, tuve en este canal al antiguo jefe militar de la OTAN, Harald Kuet, el líder militar alemán, no el civil, el militar, ¿verdad? Y ese tipo ha sido muy franco, diciendo que lo que estamos haciendo en Europa con Rusia es suicida, porque, mira, si enviamos nuestras tropas hasta allí y los marginamos, entonces, por supuesto, habrá guerra, por supuesto, naturalmente. Ese tipo no puede, literalmente me dijo, me invitaron a un programa de televisión. Les dije, ya sabes, soy persona non grata. El tipo dijo, no, está bien, te queremos aquí. Luego recibe una llamada esa misma noche diciendo, lo siento, se cancela. Y él dice, en realidad eres muy persona non grata, hasta ese punto. Y este espacio es tan estrecho. Dos cosas, sin embargo. Primero, ¿cómo evalúas esta guerra estructural entre Rusia y Occidente, o el Occidente político? Hay también un componente colonial en ella, según tu punto de vista. Y en segundo lugar, ¿cómo están afrontando eso los países del sur global? Quiero decir, dijiste que la gente todavía tiene miedo y demás, pero esto provocará un cambio, ¿no?
ya debe estar llevando a replantearse cómo interactuar con ese occidente político. Sí, quiero decir, ya sabes, me gusta decir que no pretendo ser un experto en la larga historia de las relaciones entre Rusia y Europa, pero puedo decir que he estado siguiendo este tema durante los últimos 15 años, no solo la dimensión de Ucrania, sino todo el conjunto. No puedo nombrar la empresa, pero formé parte del Consejo Asesor Global de una empresa alemana muy grande durante unos 6 o 7 años. Hace unos 8 años tuvimos una reunión del Consejo y recuerdo que el presidente dijo que el aumento de la tensión entre Europa y Rusia sería una crisis total para Alemania por el tema energético, y que esto era lo más absurdo que estábamos haciendo, y que deberíamos encontrar una forma de negociar. Diría que el momento es interesante, porque mientras hubiera adultos en la sala, como Angela Merkel, había más diálogo con la parte rusa, con Putin. Pero no sé exactamente cuántos meses, pero unos meses después de que Angela Merkel dejara el cargo de canciller, estalló la guerra, porque los adultos se habían ido de la sala, ¿verdad? Así que no voy a tomar partido por Rusia ni nada por el estilo. Pero lo que sí sé, en relación con lo que dices, es que la mayoría de la gente en el mundo no lo ve como lo ven los europeos, que existe una Rusia malvada y los buenos son los ucranianos. Porque, como digo en algunas cosas que he escrito, ya hemos visto esta película antes en el mundo colonizado. Lo hemos visto, la demonización de unos, la glorificación de otros. Sabemos que gran parte de esto son mentiras. Es mucho más complejo que eso, o quizá mucho más simple. Y creo que cualquiera que sea objetivo y mire los hechos sabrá que los rusos llevan mucho tiempo diciendo, por favor, no os acerquéis más. Exacto, con la OTAN, y la OTAN siguió creciendo. Creo que está muy claro para todos que la OTAN forma parte del complejo militar industrial estadounidense, algo de lo que hace 10 años la gente no hablaba mucho. En aquel entonces, si mencionabas el complejo militar industrial, que ahora incluye a los medios, la academia y demás, te decían, eso es algo de izquierdistas, debe de venir del campo del Che Guevara o algo así. Y decían que no era real. Pues bien, hoy todo el mundo entiende que sí lo es. Es uno de los grupos económicos más poderosos de Estados Unidos. Lo controla todo. Muchos en la Cámara y en el Senado tienen intereses económicos en el complejo militar industrial y no necesitan declarar todos ellos. Así que el complejo militar industrial gobierna como parte del Estado profundo. Así que lo que vemos es que el complejo militar industrial ha empezado en esencia a amenazar a Europa y ahora ha conseguido lo que quería. Creo que el 5% del PIB destinado al gasto militar, y así sucesivamente, irá al complejo militar industrial. El resto del mundo observa esto y dice, ya hemos visto esta película antes. Creo que nadie apoya la guerra, nadie apoya la invasión, pero todo el mundo entiende el contexto. Y se puede expresar de forma sencilla. Si los rusos o los chinos construyeran bases militares en México, o pongamos en Venezuela, habría una guerra total liderada por Estados Unidos en América Latina o en Cuba. Casi ocurrió. Así que ya sabes, lo entendemos. La gente es más neutral, más no alineada en este asunto. Pero no todo el mundo sale a decir, los rusos cometieron el error. Y se puede ver a una nación como la India, que ha sido muy criticada por mantenerse neutral y por comprar petróleo ruso. Hay muchos vídeos que estoy seguro de que has visto, en los que al ministro de Asuntos Exteriores indio le preguntan repetidamente, en Europa, entonces, ¿cuándo vais a dejar de comprar? Y él responde, en realidad, compramos mucho menos que vosotros en Europa. Estáis luchando contra ellos, me pedís que no compre, pero en realidad compráis más y seguís dependiendo de eso. Así que creo que esta parte del mundo, estos mercados no alineados, no se creen la idea de que los rusos sean los malos y los europeos y ucranianos los buenos. Todo el mundo solo quiere que esto se acabe. Y eso es en parte porque conocemos este juego.
Ya lo hemos jugado antes. Creo que es importante entenderlo. Escribí un artículo a los 6 meses de la guerra, mencionando también la censura. Personas como yo somos ahora, ya sabes, el enemigo público número 1 en las principales plataformas. Antes no lo era, pero ahora no puedo conseguir invitaciones en algunos canales. En Asia, todavía sí. Solía escribir para algunas de las principales publicaciones internacionales, pero ya no. En el momento en que ofreces una versión más equilibrada, se acabó. Pero conseguí que alguien del Nikkei dijera: editor, estoy cansado de este sesgo. Lo sé, Chandran. Tú tendrás una opinión diferente. Puedes escribir algo. Así, si alguien está interesado, lo verá y lo tomará. Y desde esta parte del mundo, la visión es simplemente esta. Las guerras son malvadas, pero cuando las víctimas son blancas, es una tragedia. Y las guerras son de algún modo aceptables o justificadas si las víctimas son morenas, porque entonces podemos llamarlas estados antidemocráticos que intentamos civilizar, ya sabes. Ese artículo se volvió viral una vez que se publicó, porque básicamente señalaba lo que muchos de nosotros pensamos. Todas las guerras son malas. Nadie debería morir. La agresión de un estado más grande contra uno más pequeño no es buena, sea cual sea la provocación. Pero vivimos en un mundo de geopolítica. La provocación conduce a resultados terribles. Pero la reacción en Europa fue tan fuerte, y sin embargo nadie tuvo la misma reacción durante la guerra de Irak para detenerla. CNN y la BBC no lo hicieron, Libia y todas esas otras cosas, por no mencionar todo lo demás que está ocurriendo. Y mira la cobertura sobre Gaza. Escribí ese artículo y creo que refleja una reacción europea hacia nuestro continente. Pero, sin darse cuenta, ciertos periodistas occidentales dijeron cosas como: esta gente es como nosotros, rubia, blanca, revelando una actitud profundamente racista, porque si son morenos, árabes o negros, ¿a quién le importa? Y eso es algo que vemos como profundamente racista, que subyace en gran parte de este tipo de visión. Pero nadie quiere la guerra. No, estoy completamente de acuerdo. Quiero decir, fueron declaraciones impactantes hechas en la BBC y en otros lugares por periodistas que hablaban desde el corazón. Así que sabes que realmente lo decían en serio. Simplemente pensaban así. Debo decir, sin embargo, que la capacidad de los europeos en general para ser racistas es aún mayor que eso, porque conseguimos superar a ciertos blancos. Sabes, el mayor problema de racismo de Suiza en el pasado, y aún ahora, diría yo, es hacia los serbios, croatas y bosníacos de la antigua Yugoslavia. Una vez le mostré una foto de mis mejores amigos que son croatas y serbios, a mi amigo taiwanés, y me miró y dijo: ¿qué, Pascal? Son blancos. Sí, sí. Logramos ser racistas incluso con otros blancos, si encontramos la razón adecuada. Pero en este sentido, esta capacidad de hacer la guerra siempre va de la mano con el uso estratégico del racismo. Además, la forma en que los alemanes representaron a los judíos durante el genocidio, como figuras muy extravagantes, ¿verdad? Y esto de hecho continúa ahora con los rusos y demás. Así que ya sabes, toda esta mascarada de la era liberal, de haber superado el racismo, de ser inclusivos y todo eso, no sirve de nada. Es todo una gran ficción para vender la historia de que ahora todo está mejor. Somos multiculturales, somos inclusivos y todo eso. De nuevo, hay una industria. Pero puedo añadir un punto aquí, también para tus espectadores. El racismo existe en todo el mundo. Deberíamos reconocerlo. Y hay muchas razones para ello. Forma parte de las deficiencias de la condición humana. Creo que algunas partes del mundo han mejorado. Hay racismo en la India, y cada vez que hablo de esto, los oyentes dicen: oh, aquí también hay racismo. Totalmente cierto. La única diferencia es que muy pocas naciones, grandes o pequeñas, y no lo llamo el sur global, podemos encontrar otra palabra para ello, porque creo que es un término condescendiente sobre el que he escrito. Te enviaré el artículo sobre eso.
But the difference is that Pero la diferencia es que ninguna otra nación ha llevado a cabo campañas a gran escala, persistentes y extremadamente violentas para dañar a otros por motivos raciales y para disminuirlos como seres humanos de la manera en que los europeos lo han hecho en todo el mundo. Y luego eso se convirtió en parte de una forma de pensar profundamente arraigada, casi un patrón psicológico. Así que quiero dejarlo claro. El racismo existe en la India, Indonesia, partes de África, pero ninguno de ellos ha causado daño a otros en esta escala. Algunos pueden argumentar que no tienen el poder para causar daño. Bueno, bien, al menos tenemos eso como protección, ¿verdad? El argumento que he escuchado, incluso de asiáticos de élite, es que si los chinos tuvieran más poder, irían y bombardearían Japón. Yo dije, no lo creo. No lo creo. Así que esta es una discusión que debemos tener. Primero, reconocer que el racismo es, lamentablemente, en distintas partes del mundo, parte de la condición humana. Pero en cuanto a las cuestiones estructurales y la militarización de esta visión, la idea de que podemos causar daño a otros porque los consideramos inferiores por su raza o religión, eso es lo que ha hecho Occidente. Y la historia lo ha registrado durante los últimos 300 años. Hay otras partes del mundo donde este tipo de racismo ha provocado enfrentamientos, pero no a esta escala. Solo quiero dejar eso muy claro. Y esto es algo que los europeos, volviendo a nuestra conversación anterior, y los estadounidenses se niegan a reconocer. Se niegan a ver la naturaleza persistente de esto. Y para el resto del mundo, ha resurgido en Gaza. Sí, esos son puntos muy buenos y valiosos. Sin embargo, en tu opinión, ¿cuál es el mejor prisma a través del cual entender lo que está ocurriendo? Como ejemplo, ayer estuve en un seminario web con Radhika Desai y Jeffrey Sachs, y ambos señalaron que la escuela realista de las relaciones internacionales es básicamente muy indulgente con estos crímenes, porque dicen, mira, así es como nos comportamos los europeos. Así se comporta todo ser humano. Por lo tanto, es racional que ocurra este tipo de violencia. Y no quiero atribuir a grandes analistas como John Mearsheimer y otros la intención de hacer eso, pero el ejercicio de enmarcar las cosas de esa manera, en cierto modo, camufla otros elementos, como lo que mencionaste, el impacto del racismo en el desarrollo de cómo interactúan estas naciones. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es la lente más clarificadora para analizar el sistema global? ¿Te refieres en términos de racismo? En términos de dismues o cambios de poder. Bueno, el cambio estructural con el que estamos lidiando en este momento es el desmantelamiento, como yo lo llamo, del viejo sistema, parcialmente desmantelado a través de la descolonización, que no fue concedida a los pueblos, sino que fue esencialmente lograda mediante guerras de resistencia. Ese proceso se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial y culminó con la independencia de muchos países de Asia, Oriente Medio y África en los años 60, e incluso en los 70, ¿verdad? Así que eso empezó a suceder, y sabemos que aún existe. Existió en África durante el apartheid, después de los 90. Viví en Hong Kong durante mucho tiempo. La colonización seguía siendo la norma allí en los 70. Así que el prisma que te propongo, en lugar de mirar a África y demás, es observar Hong Kong como un ejemplo de deconstrucción. Hasta 1927, no 1987, Hong Kong fue una colonia británica. En cuanto volvió a su soberano, que es China, e incluso 25 años después de eso, los británicos, los estadounidenses y Occidente siguen sintiéndose muy incómodos con esta idea, especialmente los británicos y sus aliados estadounidenses. Es una especie de arrogancia anglosajona. Solo nosotros pudimos convertir este lugar en uno de los grandes centros financieros del mundo, ¿verdad? Y ahora esa amargura ha dado lugar a enormes campañas por parte del Wall Street Journal y otros para demonizar Hong Kong. Wall Street Journal, etc., to demonize Hong Kong.
And in 2019, Y en 2019 tuvimos disturbios, jóvenes marginados y así sucesivamente. Pero el manual era muy claro. Se trataba de una injerencia extranjera. Soy residente de Hong Kong, no soy chino, y vi con mucha claridad que había mucha infiltración. En el punto álgido de los disturbios, vi a hombres blancos corpulentos en muchas esquinas de la ciudad dirigiendo a los jóvenes. No digo que los jóvenes no tuvieran quejas. Apoyo muchas de sus preocupaciones sobre las condiciones económicas y demás, pero los agravios de Hong Kong, que fueron explotados, no fueron creados por el Partido Comunista Chino. En realidad, fue creado por el sistema colonial británico, que construyó una economía extractiva en torno a la tierra, de la que unos pocos, incluida la corona, se beneficiaron enormemente. Así que la juventud, en esencia, se rebeló contra esas duras realidades económicas. Pero eso se transformó en una narrativa según la cual no tenían libertad. He sostenido que la manera de superar esa estructura colonial de suministro de tierras, que ha generado una amplia marginación, es que el Partido Comunista Chino se implique y proponga políticas más igualitarias y no basadas en el mercado que reformen el sistema de propiedad de la tierra, de forma similar a lo que hizo Singapur bajo Lee Kuan Yew. Esa es la perspectiva desde la que lo veo. Se trata de desmantelar los viejos sistemas del capitalismo de mercado, los mercados libres, el acceso a los recursos y demás. Y Mali. Y todo el asunto de la geopolítica, como empecé a decir, ¿quién controla las vías de extracción de recursos, el acceso a los mercados y la financiarización del mundo? Si empieza a surgir un sistema alternativo, este comienza a eliminar los privilegios de la era poscolonial, en la que después de que las tropas se marcharan, el control fue sustituido por instituciones como el FMI y la OMC, que seguían definiendo el aspecto de la globalización. Así que otra forma de verlo es a través de ese prisma. Todo este discurso sobre la desglobalización requiere una reflexión muy cuidadosa. No existe tal cosa como la desglobalización. Lo que está ocurriendo es un cambio en las reglas de lo que antes se llamaba globalización, unas reglas que estaban diseñadas para beneficiarnos de forma desproporcionada. Eso se consideraba la norma. Reescribid las reglas. Vosotros os sentaréis a la mesa. Puede que no entendáis estos complejos documentos legales porque no tenéis las instituciones, pero por favor, firmad. Y si eres débil, firmas. Pero si eres más fuerte, como China o India, no lo haces. Quiero decir, la gente suele olvidar que probablemente China fue el país que más se opuso a los acuerdos de Doha, a los aranceles y al GATT, porque no quería que sus calles acabaran llenas de tiendas Tesco y similares. Seguía manteniendo la idea de que las tiendas locales, los mercados y demás debían estar dominados por los locales y servir como espacios para su propio crecimiento económico. Así que se puede ver esto de muchas maneras diferentes. Yo diría que la globalización simplemente está siendo redefinida y otros están teniendo voz. Puedes llamarlo como quieras, pero en cuanto una persona china va y comercia en la India, eso es globalización. No necesitamos reglas especiales para eso. Por supuesto, queremos asegurarnos de que la gente no se explote entre sí, y por eso tenemos ciertas formas de abordar estas cuestiones, aranceles y demás. Pero no existe la desglobalización. La desglobalización es un concepto basado en el miedo, inculcado por quienes originalmente escribieron las reglas y que no pueden aceptar el nuevo orden mundial, en el que otros están escribiendo las reglas y diciendo que hay diferentes maneras de hacer las cosas. Comerciar y prosperar conjuntamente. Así es como yo lo vería. Y esa es la verdadera tensión a la que nos enfrentamos. Hablé bastante sobre cómo los aranceles son, en esencia, un favor que el presidente de Estados Unidos ha hecho al darse cuenta de que el sistema antiguo no funciona. Está reaccionando porque ese sistema se está desmoronando mientras otros países buscan hacer cosas diferentes. La globalización que las potencias económicas de Estados Unidos deseaban tanto les llevó a decir,
Ya no fabricamos teléfonos, los fabricamos en China. Y eso tuvo implicaciones para la industria estadounidense. Y eso preocupa a los estadounidenses, por supuesto, y con razón. Pero no castigues a otros porque tus élites ganaron mucho dinero con esto. No nos castigues a nosotros. Busquemos una forma de devolver la industria a Estados Unidos. Pero no puedes, ya sabes, ponerme una pistola en la cabeza y decirme, haz todos tus teléfonos en China, India o Estados Unidos. Así no funciona, porque ese es el sistema que vosotros creasteis. Ahora tenéis que encontrar otra manera, y los estadounidenses creen que pueden intimidar al resto del mundo para que reestructure sus economías. Pues bien, el resto del mundo no va a pestañear. No, muy bien dicho. Y de hecho, creo que en algún momento incluso Estados Unidos empezará a entenderlo, porque lo que ocurrió la semana pasada, por primera vez, fue que los chinos impusieron realmente requisitos nacionales de licencias de exportación, lo que afectará la capacidad del MIC, el complejo militar industrial de Estados Unidos, para producir esos instrumentos de guerra. Esto tendrá un impacto, y no les gusta. Por eso están tan enfadados y tan irritados. No en cambiarlo. No pueden. Si quisieran invertir, y leí algo que decía que tendrían que invertir miles de millones de dólares para crear un sistema de suministro alternativo, les llevaría 10 años. Exactamente, llevaría mucho tiempo y se repetiría. Entonces, ¿cuál es la reacción? Otro movimiento impulsivo. Vamos a ponerte una pistola en la cabeza y aumentar los aranceles un 100%. ¿Crees que los chinos van a pestañear? ¿Cuándo vas a aprender? Los indios no van a pestañear. Y otra cosa que creo que los estadounidenses, y en particular los europeos, no entienden, es que esos tiempos se han acabado. Puede que tengas poder económico y puedas coaccionar un poco, pero no vas a intimidar ni acosar a nadie. Y eso se ve en la reacción india. Sabes, cuando las cosas se ponen difíciles, y lo digo así, si los chinos descubren que tienen que soportar un año de dificultades, llamémoslo así, y no creo que eso esté ocurriendo, ya se puede ver que la economía china ha reducido el porcentaje de exportaciones a Estados Unidos a alrededor del 10% o algo así. Si miras distintos datos, no dependen de Estados Unidos. Pero supongamos, por alguna razón, que Estados Unidos y los europeos presionan a muchos países porque China ha diversificado sus exportaciones hacia distintos lugares. Los chinos simplemente dirán a su pueblo, 1.300 millones de personas, de acuerdo todos, tiempos difíciles durante los próximos 2 años. Todo el mundo, apretarse el cinturón. ¿Qué hacen los chinos? Se aprietan el cinturón. Es una civilización, una sociedad que comprende. Y endurecerse para ellos forma parte de esa resiliencia innata, porque el caos aún está dentro de la memoria viva de muchos chinos. Los estadounidenses no entienden eso. Ellos entienden la conquista y la abundancia, y nosotros dominamos. Y si Estados Unidos sufre dolor, como de hecho está sufriendo, está surgiendo una guerra civil de baja intensidad, lo cual es lamentable. Nadie quiere ver a Estados Unidos caer o meterse en más problemas, pero muchos estadounidenses están sufriendo. Los estadounidenses tienen que soportar más dolor, y eso ya está ocurriendo. La primera reacción de la administración, y no solo de la actual, es castigar al resto del mundo para compensar la causa de ese dolor, porque son otros los que están rompiendo las reglas y empezando a ocuparse de su propio destino. Así que, en tono irónico, digo, ya sabes, los chinos se apretarán el cinturón, pero intenta decirle a Estados Unidos, quizá come un cuenco de arroz menos al día, en lugar de darse tantos caprichos. Pero a los estadounidenses no se les puede decir, tienes que tomar una Coca-Cola y una hamburguesa menos al día, porque entonces saldrían las armas. Esa es, más o menos, la analogía burda que utilizo para describir la incapacidad de aceptar un nuevo orden mundial y cambiar internamente. Porque ese orden mundial no va a esperarte, a menos que creas que eres tan especial
que no necesitas cambiar. Creo que fue Ronald Reagan quien dijo, en respuesta al presidente Carter hace 40 años, cuando Carter afirmó que no podíamos seguir dándonos tantos caprichos y consumiendo. Carter fue el primer presidente que dijo eso, porque todo se trata del consumo. Ya sabes, la geopolítica de los recursos. Si controlo todo, entonces mi gente puede comer cosas baratas. Dejando de lado la abundancia, los impactos en la salud y todo eso que ya conocemos, la economía aparentemente crece, pero las consecuencias son graves. Y creo que Ronald Reagan dijo esto. No negociamos el modo de vida estadounidense. Bueno, ahora tienen que negociar, y eso será muy doloroso. El problema es que en este momento, el dolor dentro de la política estadounidense provoca una reacción instintiva para infligir dolor al resto del mundo mediante intervenciones económicas y militares. Sí, por eso creo que uno de los principales trabajos es averiguar cómo tomar a Estados Unidos de la mano y decirle, no, todo va a estar bien, podemos prosperar juntos, no tendrás que apretarte el cinturón, estaremos bien, deja las armas donde están. Pero bueno, esa es una conversación para otro momento. Chandran, si la gente quiere encontrar tus escritos, ¿cuál es el mejor lugar para encontrarte? Oh, gracias. Creo que el mejor lugar, si quieres ver algunas de las entrevistas que he hecho y demás, es simplemente ir a YouTube y buscar mi nombre. Hice una entrevista con el comentarista chino Zhang Weiwei, que tuvo muchas visualizaciones, y para leer mis escritos puedes visitar la página web del Global Institute for Tomorrow, www.giftinst.com. Pondré el enlace a tu sitio web en la descripción de este video más abajo. Por favor, todo el mundo echad un vistazo al análisis de Chandran. Señor Lotas, Chandran, muchas gracias por su tiempo hoy. Permítanme decir, si me conceden 30 segundos, que tengo un nuevo libro que creo que resultará muy interesante para la gente. Se titula Understanding China. Originalmente fue escrito como un informe para el Club de Roma, pero debido al gran interés, la editorial académica Routledge decidió publicarlo. Saldrá en noviembre, y los pedidos anticipados pueden hacerse en la página web. El libro se llama Understanding China, y no trata de criticar ni de elogiar a China. La mayoría de los libros sobre China, o bien dicen, China es estupenda, o simplemente la critican. Este libro no hace ninguna de las dos cosas. Dice, esta es China, entiéndela, y ofrece muchos datos. Está escrito de forma sencilla para que el lector medio, no en un tono académico, pueda comprenderlo y sacar sus propias conclusiones. ¿Sabes lo que haremos en noviembre cuando salga? Escríbeme de nuevo. Podemos tener otra charla o quizá un panel con uno o dos críticos más para hablar sobre China, porque este es un tema tan crucial. Tan crucial. Chandran Nair, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por invitarme. Gracias. Adiós. Bye-bye.